Buenos días, profesora. Somos el grupo número 1, el cual está conformado por los siguientes compañeros: Britney Gómez, Miguel Guerrero, Brian Castellanos y por último la persona que se está dirigiendo a usted en estos momentos, Juliet Mendoza. En esta exposición abarcaremos los siguientes temas. Primero, el metabolismo de los carbohidratos. Segundo, glucólisis. Tercero, ciclo de Krebs. Y cuarto, diabetes como enfermedad, consecuencia de la alteración. Bueno, el metabolismo de los carbohidratos. Estos son procesos bioquímicos de formación, ruptura y conversión de los carbohidratos en los organismos vivos, siendo estos las principales moléculas destinadas al aporte de energía. Pero, ¿cómo se da este proceso? Bueno, existen rutas en el organismo que son fundamentales en el metabolismo de los carbohidratos. En la mayoría se toma como punto de partida la glucosa. Este compuesto es un monosacárido de 6 carbonos, principal combustible de las células. Para que la glucosa pueda generar la energía se necesita de 10 reacciones enzimáticas que en conjunto reciben el nombre de glucólisis. Esta es la vía inicial del catabolismo, degradación de los carbohidratos y tiene tres funciones principales. Primero, genera moléculas de alta energía ATD y NADH como fuente de energía celular en procesos de respiración aeróbica, presencia de oxígeno, y anaeróbica cuando ésta se encuentra ausente. 2. Genera el piruvato que pasará al ciclo de Krebs como parte de la respiración aeróbica. 3. Producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos que pueden ser ocupados por otros procesos celulares. Bueno, en presencia de oxígeno, el piruvato se puede transformar en acetilcoenzima A. Esta, pues, es una molécula que se transforma a partir de la glucosa que entra a la mitocondria de las células. Pero en ausencia del oxígeno, el piruvato puede convertirse en varias clases de moléculas. Un ejemplo de son las células musculares donde tiene lugar la fermentación láctica, produciendo ácido láctico. Bueno, a partir del piruvato se puede sintetizar de nuevo la glucosa por medio de la gluconeogénesis, el cual se lleva a cabo en el hígado y su almacenamiento se realiza en células especiales llamadas adiposas, que se distribuyen esencialmente alrededor de la cintura y la cadera. Si las reservas de glucosa se terminan, las células inician la fabricación de glucosa a partir de los lípidos y de las proteínas que posee el organismo. Al ingerir alimentos se lleva a cabo dentro del organismo el almacenamiento de la glucosa en glucógeno mediante el proceso denominado glucogénesis. El glucógeno es almacenado en forma de grasa y cuando el organismo requiere esta energía almacenada toma el glucógeno y por medio de la glucogenólisis reduce la molécula. Bueno, por último, quiero anexar que la gluconeogénesis y la glucogénesis son procesos anabólicos y estos requieren sí o sí energía. En cambio, la glucólisis y la glucogenólisis son procesos catabólicos y son los encargados de liberar energía. También incluimos en esto la fermentación y el ciclo de Krebs dentro, pues, de esta clasificación. Muchas gracias. Buen día. Estudiante Brinitatina Gómez Ortiz de Regencia de Farmacia, les voy a explicar el proceso de glucólisis. La glucólisis es una ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa, esto con la finalidad de obtener energía para la célula. Esto ocurre en el citosol de la célula, es decir, en el citoplasma.
La glucólisis consta de 10 procesos y de dos fases. La primera fase, que es la fase de gasto energético, y la segunda, que es la fase de beneficio energético. Aquí se muestra muy bien el esquema de la glucólisis y lo vamos a explicar por medio de las dos fases. ¿Cómo empieza la glucólisis? Empieza cuando la glucosa desea entrar a la célula. Esto lo hace con la ayuda o por medio de la insulina. Cuando la glucosa se encuentra dentro de la célula, específicamente en el citoplasma, empieza el proceso de la glucólisis. Las primeras 5 procesos corresponden a la fase de gasto energético, donde la primera enzima, que es la exoquinasa, convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato y así sucesivamente hasta llegar a glisaldehído 3-fosfato, que es donde empieza la segunda fase de beneficio energético. En esta primera fase ocurre el primer gasto de energía, que es donde el ATP da un grupo fosfato y esto se convierte en ADP, es decir, adenidifosfato. Y este también gasto energético ocurre cuando pasa la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. En el glisaldehído 3-fosfato, por medio de la enzima deshidrogenasa de fosfotriosa, se convierte a glicerato 1,3-difosfato, en donde el NAD se convierte en NADH, es decir, el primer beneficio de hidrógeno. Después se convierte en la primera ganancia de ATP. El glisaldehído 1,3-difosfato va al por medio de la enzima de fosfoglicerato quinasa, se convierte a glicerato 3-fosfato, en donde el ADP se convierte en ATP, es decir, gana un grupo fosfato. Por medio de la enzima enolasa, llegamos al fosfoenolpiruvato, en donde ocurre la segunda ganancia de ATP. Y por medio del piruvato quinasa, que es la enzima, llegamos al ácido piúrico, es decir, a piruvato, que sería la última fase de la glucólisis. Esto quiere decir que en el proceso de la glucólisis, en la primera fase, tenemos 2 pérdidas de ATP, pero en la fase de beneficio energético ganamos 2 NADH. Hay que tener en cuenta que un NADH significa 3 ATPs, y en este caso, como ganamos 2 NADH, es decir, que ganamos 6 ATP. Y durante el proceso ganamos otros 2 ATPs y otros 2 ATPs. Esto quiere decir que 6 más 4 nos da 10 ATPs, menos los 2 de gasto energético, serían en total 8 ATPs que ganamos en la glucólisis y con estos 2 piruvatos. Buenas noches, a mí me correspondió el ciclo de Krebs, o también conocido como ácidos tricarboxílicos. Es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aerobias, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetilcoenzima A, derivado de glucósidos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía química en forma de adenosín trisfosfato, más conocido como el ATP. En la célula eucariota, el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. Además, el ciclo proporciona precursores de ciertos aminoácidos, así como el agente reductor nicotina amida adenina, que se utiliza en numerosas reacciones bioquímicas. Su importancia central para muchas vías bioquímicas sugiere que es uno de los primeros componentes establecidos del metabolismo celular y señala un origen biogénico. El organismo aeróbico, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de glucósidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir dióxido de carbono, liberando energía en forma utilizable, poder reductor y guanosina trifosfato, que algunos
microorganismos se producen ATP. El metabolismo oxidativo de glucósidos, lípidos y proteínas frecuentemente se dividen en 3 etapas, de las cuales el ciclo de Krebs supone la segunda. En la primera etapa, los carbonos de estas macromoléculas dan lugar al acetil-CoA e incluye las vías catabólicas de aminoácidos, por ejemplo, desaminación oxidativa, la beta-oxidación de ácidos grasos y la glucólisis. La tercera etapa es la fosforilación oxidativa, en la cual el poder reductor NADH y flavina adenina FADH2 generando se emplea para la síntesis de ATP según la teoría del acoplamiento quimiosmítico. El ciclo de Krebs también proporciona precursores para muchas biomoléculas como ciertos aminoácidos. Por ello se considera una vía anfibiólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. Ahora hablaremos de la diabetes como consecuencia de la alteración. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico caracterizado por niveles altos de glucosa en sangre debido a deficiencia de insulina o resistencia a esta. Existen 2 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es cuando el cuerpo produce poco o nada de insulina, ya que el sistema inmunitario destruye las células que la producen. Suele diagnosticarse en niños o adultos jóvenes y se manifiesta a cualquier edad. Las personas con diabetes tipo 1 necesitan inyecciones de insulina o una bomba de insulina. Ahora, para las personas con diabetes tipo 2, el cuerpo puede seguir produciendo insulina, pero las células no responden bien a ella y no pueden absorber suficiente glucosa en la sangre. Es la forma más común de diabetes y se manifiesta a cualquier edad, pero es más frecuente en personas mayores a 40 años. Las alteraciones bioquímicas. Las alteraciones bioquímicas, una es la hiperglucemia, y es cuando la glucosa se acumula en la sangre y no entra a las células. También existe la lipotoxicidad, el estrés oxidativo, y los síntomas que tienen esa enfermedad son la polidipsia, la poliuria, poligafia y pérdida de peso. El diagnóstico es por medio de pruebas bioquímicas, la glucosa en sangre, la hemoglobina glucosilada y las cetonas. Las complicaciones y el tratamiento, la rinopatía, la nefropatía y enfermedades cardiovasculares. El tratamiento para la diabetes tipo 1 es por medio de insulina y antidiabéticos orales, y para la diabetes tipo 2 es la dieta y el ejercicio. En conclusión a todo esto que hablamos acerca de la diabetes y sus tipos, la diabetes es un problema global que se refleja alteraciones complejas en el metabolismo. Su prevención y manejo dependen de la detención temprana y un enfoque integral. Y como lo dijimos anteriormente, ejercicio y una dieta adecuada pueden hacer que esta enfermedad no sea tan grave, pueden hacer de que esta enfermedad tenga su fin.